Demet Özdemir estalla. Y no se trata de cualquier cosa, sino de una exigencia millonaria a su ex-manager. Madre mía, qué movida se nos viene encima con la actriz turca. A ver, ¿qué está pasando realmente? Mucho se ha rumoreado, mucho se ha dicho, pero parece que ahora sale a la luz la verdad, o al menos una parte muy jugosa de ella. Se habla de una suma de dinero, millones de euros. Y todo esto sale a relucir después de que la relación profesional con su manager se rompiera. Imagínense el drama detrás de cámaras. Según lo que se está comentando por ahí, y esto es el salseo gordo, la historia no es tan sencilla como un simple despido. Al parecer, Demet Özdemir está exigiendo una cantidad estratosférica de dinero a su anterior representante. ¿El motivo? Aquí es donde se pone interesante. Se dice que tiene que ver con ganancias no repartidas. Dinero que ella cree que le pertenece y que, por las razones que sean, no ha llegado a sus manos. Para ser honestos, esto ya me olía un poco raro. Siempre que una relación profesional de este calibre se rompe de forma tan abrupta, suele haber más tela que cortar. Y si hablamos de millones, bueno, ahí es cuando sabemos que el asunto es serio, muy serio. Lo que yo creo que está pasando es que ha habido una discrepancia enorme en las cuentas. Quizás Demet se dio cuenta de que algo no cuadraba, que los números no le salían, y decidió tirar del hilo. Y vaya si ha tirado fuerte, porque estamos hablando de una cifra que te deja sin aliento. Muchos dicen que esto es un tema puramente contractual, un desacuerdo sobre porcentajes, sobre comisiones. Pero yo sospecho que va más allá. A veces detrás de estas exigencias millonarias, hay también una cuestión de confianza rota, de sentirse engañado o mal representado. Y cuando uno se siente así, y encima se trata de tu carrera, de tu dinero, pues claro que saltan chispas. Piénsenlo, Demet Özdemir es una estrella. Tiene una carrera impresionante, ha trabajado en telenovelas que han sido un éxito mundial, y eso genera mucho dinero, mucho movimiento. Tener a alguien que gestione eso, que sea tu mano derecha, es crucial. Si esa persona falla, si hay turbiedad, la reacción puede ser explosiva. Y ahora, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Se resolverá en los tribunales? ¿Llegarán a un acuerdo? ¿O esto va a ser un culebrón mediático que va a durar meses? Lo que está claro es que esta exigencia millonaria ha puesto a Demet en el ojo del huracán y ha sacado a la luz un conflicto que estaba latente. Esto me hace pensar en la importancia de tener a las personas adecuadas a tu alrededor en el mundo del espectáculo. No solo talento para actuar, sino también gente de confianza que vele por tus intereses. Parece que Demet ha decidido que ya no puede confiar en quien la representaba, y está peleando por lo que considera suyo. Ya hemos visto en otras ocasiones cómo las relaciones entre artistas y sus managers se complican. Y cuando hay mucho dinero de por medio, la cosa se pone aún más tensa. Imagínense la presión, la tensión en las reuniones, las conversaciones. Uf. Bueno, familia, la verdad es que este es un salseo de los buenos. Demet Özdemir, la que nos tiene acostumbrados a sus papeles de ensueño en la tele, ahora en medio de una batalla legal millonaria. No me extrañaría nada que esto salpique a más gente, o que salgan a la luz otros detalles que hoy ni nos imaginamos. Y ahora, la pregunta del millón para ustedes: ¿creéis que Demet Özdemir tiene razón en su exigencia millonaria, o pensáis que es una estrategia para conseguir más dinero? Déjenmelo saber en los comentarios.